Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Por su sintonía de Radio Monumental 93.5 FM y Canal 2, la imagen de la radio. Carlos Roversi y Rolando González, les saludamos con gratitud y cariño por acompañarnos una noche más en La Hora que Ortiga. Con este viernes ya vamos por 2 semanas con las interposiciones propias del fútbol y su accidentado calendario, pero seguimos disfrutando, seguimos creando, seguimos acrecentando este instrumento de democracia radial. Nos vamos de inmediato con Tiro al Blanco, recordándoles que tenemos acceso por el 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Y esta noche nos acompañará don Óscar Campos Chavarría, exdiputado, ex viceministro de Agricultura, pero especialmente un dirigente agrario protagónico, determinante, valiente, resuelto y ortigoso. Ya volvemos. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Al blanco esta noche comenzamos por decir que los empresarios y el presidente de la República se volvieron por lo menos uno de los peluches. Ya hicieron un acuerdo para un consejo de competitividad, lo que es una excelente noticia para el país, para el empresariado y para tratar de ponerle flotadores a la situación variopinta que tenemos en materia económica y de producción. Así es que ahí va una primera consideración de Tiro al Blanco. Bueno, la noticia del día de hoy sin duda fue el encuentro que tuvo el señor presidente, sus ministros y los diversos partidos políticos. Dentro de lo que uno puede comentar, lo primero es que cuando uno organiza las cosas, las organiza bien. No es posible que el señor presidente tuviese que irse antes de terminar la conferencia de prensa porque estaba listando el viaje a Nueva York, a Nueva Jersey, primero el festival ese que va musical y después a las Naciones Unidas. Eso en primera instancia. Lo segundo es que uno dice, después de casi 5 meses, reunirse para empezar un diálogo y anunciar unas mesas de trabajo con diputados y diputadas, entonces uno, lo primero que dice es uno, y entonces las comisiones legislativas, trae una mesa de trabajo con los partidos políticos si quiere continuar o con las empresas, etcétera. No veo la razón. O sea, yo la verdad es que ya las expectativas eran pocas y a mi criterio final fueron menos de lo que uno podía esperar y simplemente es seguir en el vacilón sin saber con claridad hacia dónde va el gobierno. El Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana presentaron 2 documentos con proyectos específicos claros, pero eso quedó ahí, así que vamos a seguir, yo pienso, en este vacilón. Y en el tema más grave que tiene que ver con el tema fiscal, Rolando, el gobierno ahora anuncia pedacitos. Entonces, ya la decisión aquella famosa que les valió un gran respaldo en las elecciones nacionales de que no iba a haber ni siquiera la intención de presentar impuestos al 2016, ya fracasó. Ahora anuncian que van a presentar 3 proyectos separados, el IVA, uno de evasión fiscal y un tercero que quieren presentar, pero uno no conoce cuál es, digamos, la visión integral de lo que se quiere en materia fiscal. Y en materia fiscal, o es integral o no es. Bueno, y hablando de integralidad en materia fiscal, el presidente viaja a Estados Unidos. Dejamos entre paréntesis el pelón que se va a armar en New Jersey con la comunidad costarricense, que ha sido promocionado en redes sociales de una manera muy peculiar, muy festiva, muy, ¿qué diríamos? Muy folclórica. No, folclórico es lo anónimo. Bueno, sí, este es anónimo. En cuanto a quién elaboró la publicación. Yo estoy seguro que el presidente no tenía ni la menor idea que lo iban a poner ahí a cantar con Yandel y con no sé quién más ahí. Yo pienso que un presidente que va cerca de New Jersey, le plantean la posibilidad de un festejo de la independencia,
cualquiera de los presidentes diría que sí. Más es la primera vez que un presidente va a reunirse con las colonias que yo sepa. Bueno, eso es muy significativo. Lo que no puede imaginar es que le monte una campaña publicitaria con características muy coloridas. Y hablando de ese viaje, don Luis Guillermo Solís va a la ONU. Eso es una cita normal, necesaria, conveniente, donde Costa Rica tiene una autoridad moral para hablar de determinados temas muy acendrada, pero junto con esta agenda social internacional hay una agenda con organismos financieros y entidades financieras, y en esa parte hay una seria preocupación. Según nos han comentado fuentes de gobierno, será un mano a mano con especialistas, y con las respuestas que hemos escuchado de autoridades del gobierno en las últimas 2 semanas, cuando salió la modificación en la calificación de Fitch, luego en Moody's y la situación de presupuesto, a mí me preocupa enormemente cómo vaya a ser ese intercambio con organismos entrenados, avesados y además ortigados con la inacción, cito textual lo que dijo Moody's, del gobierno de Costa Rica en materia fiscal. 905-222-0000, el acceso telefónico en Tiro al Blanco, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Rolando, yo no puedo dejar de leer esto que el colega José David Guevara pone en El Financiero. Me parece excepcional, que es un análisis religioso de la situación fiscal. Es más, leyó San Mateo 15:12. Y vea, bienaventurados los que no creen que un alto déficit fiscal es un problema serio, porque de ello será algún día la cruda realidad. Bienaventurados los que hayan portillos para evadir o defraudar al fisco, porque ellos agravan el problema fiscal. Bienaventurados los que minimizan los riesgos que enfrenta el país debido al deterioro de sus finanzas públicas, porque tarde o temprano serán llamados a apagar incendios. Bienaventurados los que confunden defensa del país con custodia y ultranza de privilegios en salarios y pensiones, porque ellos son corresponsables del castigo de Moody. Bienaventurados los que aprueban millonarios aumentos salariales y prometen jugosas transferencias a las universidades públicas, porque nos enseñan a gastar lo que no tenemos. Bienaventurados los que claman por una reforma fiscal, ingresos y gastos para los otros, pero no para nosotros, porque será parte del problema, pero no de la solución. Bienaventurados los que postergan las tomas de decisiones impopulares pero necesarias, porque ellos le heredarán a la población endeudada altas tasas de interés. Bienaventurados quienes enfrentan esta situación con mezquino cálculo político, porque ellos serán señalados como demagogos e irresponsables. Bienaventurados los que impulsan un presupuesto de la República reñido con la prudencia y el ejemplo fiscal, porque ellos contribuirán a impactar de manera negativa la confianza de la comunidad internacional en el país. Ahí, pues, no la hago todo artículo. Bueno, voy a terminar otro. Bienaventurados los que inflaron el déficit y se conformaron con heredar el problema a otros, porque los tenemos presentes en la memoria. José David Guevara en El Financiero está. En El Financiero. Búsquelo y disfrútelo. Me parece que está hecho como traje a la medida para los Ortiga. Tenemos una llamada. ¿Quién nos habla? Aló, buenas noches. Aló. Buenas noches. Aló. Buenas noches. Aló. Aló. Ahora sí, buenas noches. ¿Quién llama? ¿Don Rolando? Sí. Carlos Cortés de La Bruca, ¿cómo está? ¿Cómo está, don Carlos? Gusto de verlo. Igualmente, lo mismo con Carlos Roversi. Y el compañero de agropecuario que lucha por el asunto de los arroceros y de todos. Díganos, don Carlos, lo suyo. Hay un asunto que a mí me preocupa como costarricense y desde luego adulto mayor, ¿verdad? Y he visto el problema que la Constitución habla precisamente de los tributos. Y en todos los países del mundo el tributo existe. Eso viene existiendo desde la época de Grecia y todos esos lados. Imagínese usted que ya es hora que el gobierno, con todos los señores legisladores, tomen en cuenta que hay que considerar que los tributos se están perdiendo en millonadas en Costa Rica. Y se lo digo como ciudadano. ¿Cómo es posible que profesionales liberales no pagan? Y definitivamente cuando va uno a una cuestión cualquiera de uno de estos señores colegiados, le dicen a uno, no le dan recibo. Y lo mismo si va a donde los chinos, que ponen pulperías y supermercados en todo el país, le dan un papelito y resulta que no reportan tributos.
Muchísimas gracias, don Carlos, por su llamada. Perdone, tratamos de hacerlo más compacto para poder disfrutar las participaciones de más personas, y pone usted el dedo en la llaga. Profesionales liberales, comercios, ahí hay cosas por hacer. No obstante, son una parte del iceberg. Pero vamos a seguir hablando de eso. Buenas noches, ¿quién nos llama? Buenas noches, Ricardo. ¿Aló? Sí, buenas noches. Sí, ¿con quién hablo? Mauricio. Mauricio. Sí, mire, ¿Cuál es su apellido, pareció Mauricio? De San José. ¿Cuál es su apellido? Mauricio Sánchez. Adelante, por favor. Mire, me pareció muy de mal gusto eso que salió publicado ahí, lo que acaba de leer don Carlos. Porque si criticaron lo que hizo la legisladora allá en Venezuela, algo similar hizo Diego Maradona, me parece igualmente criticable eso, y que ustedes le den publicidad y lo lean ahí al aire, me parece todavía muchísimo mal gusto el hecho de que ustedes lo como gran cosa que lo pongan ahí. Don Mauricio, ¿me deja hacerle una preguntilla fácil? Mire, ¿Cuál es la parte mis padres me inculcaron Don Mauricio, valores Don Mauricio, y no creo que Mateo diga todo eso que ustedes leyeron. Ah, ya le entendí. Muchas gracias. Sí, efectivamente está parafraseando a Mateo para darle contexto a lo que está haciendo la situación política y económica nacional. Y si usted lo lee con un poco de calma, se dará cuenta que no deja títere con cabeza, ¿verdad? O sea, esto es corte parejo hoy y ayer y antier. A todos nos llueve. Ya entendí cuál es su observación, me parece válida. Gracias. Tenemos 2 llamadas más. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, Rolando. Ricardo Aguilar Sandilla Santana, Rolando. Adelante, don Ricardo. Bueno, yo otra noche porque... Caramba. Aquí estamos en deshoras, dijiste vos cuando... Le gusta esa frasecilla de la abuela, ¿verdad? A deshoras. A deshoras de la noche, bueno, ya. Rolando, manda huevo, como decimos los ticos. Y escuchen, diputados que nos están monitoreando, manda huevo si ustedes no se ponen de acuerdo y ponen orden en esta vara, porque se acuerdan el gobiernito de Carazo, a lo último, cuando se fue el dólar a 5 veces a como estaba. Eso es lo que quieren, entonces. Oiga, Rolando, y vea qué arrechos son aquí, es que somos artistas legítimos. Está oyendo ahora en Canal 6, diputados ya viejillos, como de 85 y 90 años, se casaron con huilillas para que la pensión no se perdiera. Entonces esas pensiones ahí están viviticas con gente joven. Entonces, por el amor de Dios, qué cosa más terrible, Rolando. Muchas gracias a don Ricardo Aguilar. Muy buena la hortigada, con 2 precisiones. Cuando dice que se casaron algunos veteranos de guerra con huilillas, no diga diputados, lo fueron hace 500 años, porque es que está igualando lo que es desigual. Y después, está bien, yo creo que los diputados tienen o tenemos que entrarle al tema fiscal, pero no olvidemos que el tema fiscal y hacendario lo dirige el Poder Ejecutivo. Entonces, pongamos cada conejo en su cajón para ver cómo los vamos acomodando luego. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, don Rolando. Kate le saluda, también Santana presente una vez más. Y todavía Castro. Y siempre Castro. Muy bien, adelante, mucha Katia. honra. Don Rolando, eso a mí sí me gustó, eso que se leyó ahorita, porque me hizo pensar que tal vez algún líder que estuvo hoy en Canal 7 se lo puso debajo de la almohadita antes de dormir el día de hoy. Entonces, muy bueno. A mí me gusta la posición de don Otón, muy caballero, muy sentado en el lugar que él le corresponde, aunque los periodistas y otros quieran como poner a estirar y encoger el asunto de los dos Solís, pero que yo siempre he creído que es la yunta perfecta para un país que necesita orden. Ojalá que entiendan el mensaje. Y a propósito de armonía, de coordinación, que no está nada lejos para que lo tomemos en Costa Rica, qué bonito, y que ojalá los religiosos de verdad, de corazón, lo tomen como debe ser esta alianza de religiones que se quiere hacer por la paz mundial, porque ese es un grito que damos muchos, pero que no nos oyen.
y que no vengan a decir que cuando se oye de paz es cuando menos va a haberla. Por favor, no todo lo que está escrito hay que tragarlo así. Nosotros tenemos que cambiarlo, lo que, aunque suene rebeldía, lo que suena autodestrucción. Me gusta. Muchas gracias, Katia, por su llamada. Vamos a recibir una llamada más para aprovechar todo lo que tenemos de redes, que es un cargamento, y cerrar Tiro al Blanco y entrarle con don Oscar Campos a Fuego Cruzado, y tenemos buena nota también. Vamos con 2 llamadas más. Buenas noches, ¿quién nos habla? Jorge Arturo Fonseca de Nicoya. Jorge Arturo, al grano, por Don Jorge, favor. para meterle un poquito de carbón a usted y a Oscar Campos, aquí, diputado del Frente Amplio, dice que ojalá se le dé la autonomía de Guanacaste, que como trató de hacerlo Escocia. ¿Qué le parece? No, yo una vez cuando estaba Figueres, no el bueno, sino el sinvergüencilla, cuando estaba él, yo incluso hablé aquí en Nicoya y en la radio de Nicoya, en Radio Pampa y en Radio Cultural, de que nosotros no nos habían aceptado la anexión, la Asamblea Legislativa, está de hecho, no de derecho, que nos podíamos perfectamente separar, pero ahora no es el caso. Ahora más bien tenemos que unirnos para sacar adelante el país. Excelente. Vamos con la ortiga suya, porque Carlos le puso la lombriz en la punta del anzuelo. ¿Cuál es su ortiga, don Jorge? Hay una cosa muy interesante. Estaba haciendo números a pluma alzada sobre los 860,000 millones que deben los ticos al sistema bancario privado y nacional. Haciendo un cálculo aproximadamente de un 32%, los ticos estamos pagando, no yo, la mayoría, 286,000 millones de colones en intereses al año. Si un 10% de eso lo recaudara el Estado, yo creo que sería una gozada para los diputados y para el sistema nuestro financiero, porque podríamos solucionar muchos de los problemas que tenemos e incluso abonar a la cuenta que tenemos con los bancos internacionales. Muchísimas gracias, don Jorge Arturo, por su aporte en Tiro al Blanco. Una más. Estamos, Carlos. 2 cosas antes de entrar a las redes. Lo primero es esa posición que la señora Contralora General de la República planteó ante la Asamblea Legislativa de que se puede reducir 200,000 millones de colones por el superávit. A mí me dejó muy preocupado, Rolando. O hay ignorancia en la Contraloría, o no sé qué es lo que está diciendo. O sea, ¿cómo se calcula el superávit hasta que no se dé? Hoy día puede ser en un lado, otro día puede ser en otro lado, puede ser menos, puede ser más. Acordémonos que el presupuesto es una expectativa, y a veces el superávit tiene que ver con que los recursos entran en febrero y no en enero, y que en enero no se gasta la plata que haberse gastado en algunos rubros. Me pareció muy poco serio de parte de la señora Contralora General. Hago una precisión, no era superávit sino su ejecución. Perdón, en la subejecución. Los datos que ella dio son el promedio histórico en sus ejecuciones. No hay forma de que terminan quedándose sin ejecutar. A eso es a lo que se refirió. Cuando uno revisa las cifras, los 200,000 millones es lo que publica la prensa. Cuando ella lo decanta, nos ubica entre 98,000 y 125,000 millones de colones. Por cierto, hoy en el editorial de nuestros hermanos de la casa, en Repetel, se comete una injusticia, porque a la hora de hablar de quienes están proponiendo reducciones, no se contó con todos los protagonistas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de enfoques debe poner a todos los que están jugando. Oportunamente podremos entrarle con algún otro invitado. Y el otro tema que ha estado hoy en redes sociales muy fuerte es que desde hace 3 días hay una cantidad de fallos en el internet, en teléfonos, en las redes sociales, etcétera, en teléfonos, que empieza a generarse una duda. Y como uno lo pusieron aquí para este programa, para ser mal pensado, la primera gran duda es si efectivamente el ICE ya está comprometido junto con Sutel a cobrar las descargas telefónicas, las descargas a través de WhatsApp y de otros lados. Hay una gran cantidad de protesta en ese sentido. Este país debería estar pensando más bien en internet libre, y vamos para atrás, ¿verdad? O sea, la idea aquí es venir a cobrar, y no nos llamemos engaño. Y por eso yo lamento, ojalá que alguien del ICE nos diga cuál es la razón, pero los fallos de estos días han sido brutales, para no decirle otra cosa, y me parece que hay mala fe. Qué raro, Carlos, qué muchacho, ¿eh? ¿Está lloviendo mucho?
Bueno. Y le llovió a la Sutel también. Sí, por andar con ese planteamiento en el que no coincide absolutamente nadie más que Sutel. En Copesca suspenden 2 veces a un funcionario, la segunda por un periodo medianamente significativo, y el presidente ejecutivo dice no, yo le reduzco la pena porque considero que es un funcionario probo, a pesar de que eran 2 votos de junta directiva. Una manera curiosa de hacer disciplina. En el Hospital México al fin van a hacer las obras en los quirófanos. Tuvo que plantarse no solo las organizaciones de usuarios, sino los propios empleados del Hospital México. Es lamentable que una institución tenga que llegarse al extremo de que los trabajadores reclamen para que el servicio a los pacientes se dé como... Lo que uno se preguntaría es si la plata está ahí, porque está, ¿por qué no se hace? Eso es, digamos, como la gran inquietud que le nace a uno. Micael... perdón. Y empezamos hablando de que se habían devuelto un peluche los empresarios con el gobierno. Recordemos que sigue abierta la herida con los empresarios turísticos, y ahora se abre una que estaba cauterizando con las zonas francas, a quienes se les llega el rumor de que los van a apretar modificando la ley de zonas francas. Micael Cajel dice: ¿por qué si todos queremos un país mejor hacemos todo lo contrario? Natalia Chávez dice: la sola idea del diputado Vargas es una ofensa para nosotros los guanacastecos. Mariano Villarreal: la sola idea que planteó el diputado Vargas nos insulta, nos ofende. Se soltaron los guanacastecos. Y aquí tenemos el bus lleno. Vivi B. Vargas: Chires no existe, solo en época en política. Salario de 58,000 colones al mes. No entendí. Solicitamos al Ministerio de Trabajo un convenio, un marco convenio para el distrito de Chires. Parece que hay algún problema en ese. En Puriscal. Encuesta: ¿cuál partido pertenece Otón Solís? A, oficialista. B, oposición. 3, nacional otonista. Aquí sí, la cosa es buen veneno. ¿Por qué si hay un problema fiscal algunos se oponen al recorte de los gastos superfluos? Muy bien, vamos a cerrar tiro al blanco. Venimos con buena nota, inmediatamente después fuego cruzado con don Oscar Campos Chavarría. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. Yo desde la mañana pensé que lo tiene ganadísimo. En buena nota, como dijimos desde el principio, se trata de hablar de las cosas buenas, de las cosas lindas que ocurren. Y hoy tenemos 2. Una, la Asamblea Legislativa votó la ley de titulación en la franja fronteriza sur, no en toda, pero sí en una parte significativa. Esta ley es un acto de justicia social y territorial. El Frente Amplio la va a remitir a la Sala Constitucional para que la valoren constitucionalmente. Eso, que a alguna gente le disgusta, me parece que es una decisión seria, responsable. Porque si esta ley se consolida, se abre un camino para resolver la inestabilidad en el uso de la tierra en las franjas fronterizas, que son una visión decimonónica, que ya no tiene que ver con la Costa Rica contemporánea. Y la otra buena nota, para mí, esta es personalísima, es que la ministra de Educación decidió entrar a una cruzada de defensa del voceo. En esta Costa Rica, en que curas, pastores y telenovelas viven alimentándose de fórmulas culturales de otros países y que nos hablan de tú, nuestro lenguaje es usted y vos. Así nacimos, así crecimos y así lo está planteando el Ministerio de Educación. Qué buena nota que la ministra esté defendiendo esto. Nos vamos con buena nota. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones.
Mi nombre es Rafael Ortiz, soy el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana y nos hemos enterado con una gran alegría de que vuelve un programa que por muchos años lo escuchaba en las noches, formación profunda en la parte política, pero también siempre pues con la fisga de dos personas que manejan muy bien esa combinación de verle el lado también simpático a estos temas y pues dos grandes amigos. Decían por ahí que no hay segundas partes buenas, yo creo que esta va a ser muy buena. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga, el espacio de opinión y análisis sobre el acontecer social y político nacional, por Monumental. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Bueno, esta noche, como dijimos, nos acompaña Óscar Campos Chavarría, dirigente agrícola, cooperativista, político, crítico, confrontativo. Usted puede sentirlo cercano, siempre a favor o en contra, porque es de las personas que está. Con él podemos hablar de muchas cosas. Hoy quisiéramos poner como núcleo, y después desarrollamos todo lo que ustedes quieran en Fuego Cruzado, que ustedes son partícipes, la situación del productor agropecuario en la Costa Rica post-TLC. ¿Qué más venga? Démosle fuego a los tamales. La Hora que Ortiga en Facebook, La Ortiga CR en Twitter y 905-222-0000 el acceso telefónico. Empieza don Carlos Roversi y Rojas. Bueno, Óscar, no puedo dejar de hacerle la misma pregunta que le hice a nuestro amigo Nicoyano allá. ¿Qué piensa un guanacasteco de esa posición del diputado de Guanacaste, don Ronald Vargas, que además se repite a otro exdiputado de Limón, que también había planteado separar a Limón, ¿verdad? Como que la gente se emociona cuando sucede algo en otros países, entonces... lo que planteó el diputado Edwin Patterson fue que le diéramos... Salamanca. Que nos adhiriéramos a Panamá. Bueno, sí, Guanacaste tendría que adherirse a alguien, no sé. ¿Qué piensa, Óscar? Para arrancar aquí un poquito. Bueno, muchas gracias a Carlos y a Rolando. A mí me parece que en términos generales el guanacasteco se ha sentido muy abandonado de muchas cosas, y me parece que de las cosas que más reciente el guanacasteco es que nos cercenaran la península. Desde 1821, cuando nos anexamos, Guanacaste o Nicoya era un territorio, esa anexión, que ahora se habla más bien de incorporación, ha venido dejando muchas dudas y muchos enojos en mucha gente. Y entonces recuerden que hubo un partido que se llamaba Guanacaste Independiente. A mí me gustó mucho ese partido, su ideología, pero me parece que hay en este momento grandes oportunidades para incorporarnos a un desarrollo pleno, y me parece que lo que sí deben de hacer los diputados de Guanacaste es exigir que los 25 de julio no solo sean el día que se celebra y después se olvidan todas las cosas. Entonces, yo no quiero criticar a Ronald, no lo quiero condenar por eso, pero tampoco me parece que es el momento para hablar de una cosa de esas y ni de esa magnitud. Me parece que hablamos de crear una corporación para el desarrollo de Guanacaste que financiara una serie de proyectos y de propuestas mucho más aterrizadas a las ligas municipalidades y con las municipalidades en aquel entonces, pero me pareció hoy que el comentario que hizo, me parece que lo hizo al calor de lo que estaba pasando en Escocia, o especialmente en el Reino Unido, que algunos dicen que perdió el no. No, él no ganó.
ganó un gran prestigio, un gran espacio. Ahora el Reino Unido va a tener que trabajar con mucho cuidado. Sí, don Oscar, pero no podemos comparar chayotes con papas. Comparar Guanacaste con Escocia o una nación como Escocia con una provincia como Guanacaste. Bueno, don Carlos, ahí podemos tener discrepancias importantes. Viera que yo vengo de un cantoncito pequeñito, que es Ojancha, que se independizó de Nicoya. Nicoya era grandote y Ojancha es un cantoncito. Pero sigue comparando chayotes con papas. Sí, pero sigue siendo una cosa, una oportunidad para vivir y hacer cosas diferentes, mucho más propias. No estoy de acuerdo en esa posición, ni me parece que es el debate que debiéramos de tener hoy, porque el debate es otro. Pero a mí me parece que lo noté desenfocado de los problemas que hay. O sea, Costa Rica tiene en este momento una gran cantidad de problemas, y ni se diga Guanacaste, en los que debiéramos de centrarnos, y es, pienso yo, lo que debiéramos Hablando de ese tema, Micael Cadel le pregunta, para agarrar eso, una pregunta sobre el tema agrario. ¿Es competitivo el país? ¿Cuánta tierra para sembrar buena tenemos? ¿Verdad? Es la pregunta. Y yo le agregaría, tenemos 5 meses. ¿Qué ha pasado en estos 5 meses de esta administración en relación a las anteriores? Si es que hay por lo menos una visión, hay alguna propuesta que ustedes hayan estado revisando. Bueno, me parece que hay tierra, hay agua, hay mercado. Lo más importante es el mercado. Porque el TLC era para quitarnos un poco de mercado, para llevarnos un poco de cosas que necesitaban ellos vender acá, y algunos servicios que necesitaban abrir, y algunos elementos que me parece que transformaron esta sociedad, y que hay que trabajar mucho en administrar bien las cosas. De las cosas que estoy contento es del embajador que pusieron. Román Macaya es un excelente embajador y va a hacer un buen papel. Además es un tipo inteligente. Hay tierra, sí. Debemos producir y somos competitivos. Cuando me hablan a mí de competitivos, a mí me hace mucha gracia, porque le preguntaba a la entonces ministra del MEIC, Maya Antillón, cuando nos decía que si nosotros éramos competitivos, y yo le decía, y el MEIC es competitivo. Nosotros somos competitivos con el combustible más caro, con la infraestructura más desastrosa, con una investigación destrozada, con las tasas de interés pegando al 10 y al 12%, mientras que en Panamá lo pusieron al 0%, en Estados Unidos está al 0%, se invierte, y lo tengo aquí en tablas, en donde la maquinaria se la financia al 0% los primeros 2 años y al 1% los próximos 3 años, y nosotros tenemos tasas del 15% y tenemos que hipotecar hasta la abuela. Entonces a mí me parece que cuando nos dicen que si somos competitivos, no, tenemos que producir en las condiciones que tenemos, pero hay que trabajar mucho más el tema de la competitividad. Por ejemplo, agua para Guanacaste. ¿Cuánto tenemos de estar haciendo Río Piedras? ¿Verdad? 25 años y no caminan. Los proyectos de riego en el sur y desdragado de algunos de los ríos. ¿Que tenemos que producir? Claro. La situación de cambio climático, y ya lo vemos con todo lo que son las sequías que vive el mundo, nosotros tenemos que producir una gran cantidad de la comida que nos comemos. Me parece que no toda, porque no tenemos tal vez posiblemente la posibilidad, pero sí debemos tener con las universidades, la investigación, la transferencia, la tierra, el agua, los agricultores y el mercado, la necesidad y la posibilidad de producir grandes cantidades. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado con el nuevo gobierno? Me parece que yo por lo menos estoy más contento que el anterior, porque está dándole tiempo y ha atiempado cosas. ¿Les falta aterrizar? Sí, les falta aterrizar. Dice Vivi B. Vargas, ¿qué pasó con los arroceros del distrito de Chires, tirados en el olvido, Puriscal? Bueno, mire, los arroceros están tirados al olvido, no solo los arroceros. El tema los arroceros, los frijoleros. La agenda va variada, ¿verdad? Claro. La nuestra. No, a mí me parece que sí es. Es más, a mí me parece que el agricultor, y lo dicen los informes del Banco Mundial, las posibilidades para reactivar una economía rural y una economía emergente como la nuestra, en mucho está en la capacidad que tengan los países de invertir en las zonas rurales con oportunidades de producción, y de producción no solo para la producción interna, sino para la exportación y encadenamientos. Y a mí me parece que aquí nosotros se ha quedado abandonados. Por ejemplo, yo quiero decirles que en Puerto Jiménez hay agricultores que nos decían el lunes que vinimos a una asamblea. Puerto Jiménez teníamos 50 productores, más o menos en buenas condiciones, y ahora hay 10.
Eso quedó, 10 agricultores. Dice, y si no se hacen algunos cambios en esta administración, en lo que va de aquí a diciembre, no queda ninguno. Entonces me parece que cuando nosotros vemos que aquí se ha liquidado al productor frijolero y se está liquidando al arrocero y se podría liquidar al lechero, ¿verdad? Importando leche y hidratándola y vendiéndola en unas cajitas muy bonitas que se venden a la par de agua cristal, a mí me parece que nosotros lo que estamos haciendo es matando la gallina de los huevos de oro, que genera estabilidad, que genera empleo, que genera comida, que genera arraigo, porque este país se ha venido desarraigando. Pero por otro lado, Oscar, usted dijo en algún medio de comunicación que de por sí había una especie de oligopolio en el tema arrocero, 5 empresas. Es que como que lo hay, claro que lo hay, pero es el Estado el que tiene la posibilidad de normar eso, o no hay una ley antimonopolios aquí. Lo que pasa es que debe haber voluntad del gobernante de poder decir, sí, aquí vamos a aplicar la ley para los monopolios, vamos a abrir espacios para apoyar la producción, vamos a administrar el comercio, vamos a implementar lo que le permite la ley hacer en materia de administración de fronteras. Pero es que me parece que aquí se han llegado a una firma, casi era como deporte firmar, pero después era una gran incapacidad. Fíjense que la administración del comercio en el departamento de salvaguarda y de apoyo comercial del MEIC quedó en 2 personas. 2 personas tenían que hacer eso. Imposible, no puede ser. Tiene mucho más gente CINDE o Comer, pero no hay. Entonces, lo que tiene que administrar el comercio se terminó, porque aquí el COMEX solo lo que le interesaba era firmar para exportar y atraer inversión, y eso no está mal, lo celebramos, pero no se vale. Pero Oscar, un país que desde hace años tiene que buscar la mano de obra en Nicaragua específicamente para poder trabajar en el sector agropecuario, porque los costarricenses no quieren, no será necesario ya tomar decisiones diferentes. ¿Y por qué los productores ahora tratan de ver que sus hijos vayan a desarrollarse en tecnologías avanzadas, etcétera, etcétera, y no preocuparse solo en el tema agropecuario, porque entonces lo estamos llevando de nuevo a ese círculo de pobreza donde vive siempre el productor? Es que el círculo de pobreza se ha creado. ¿Cómo fueron a estudiar? ¿Cómo fuimos a estudiar nosotros? Pues estudiaron muchos de nuestros padres. Y los agricultores tenían la posibilidad de mandar al muchacho al colegio y después mandarlo a la universidad. Y hay cosas que arreglar, don Carlos. Cuando usted me y ahora dice no que... la tienen. No. Mire, los cafetaleros antes enviaban en los barcos del café a sus hijos a estudiar a Inglaterra y a Francia. Y ahora no pueden mandarlo ni al colegio. Pero es que a mí me parece que las cosas han venido cambiando, los niveles de intercambio han sido terribles, y los espacios, cuando usted me habla del agricultor, y por supuesto los hijos de los agricultores, con unos agricultores arruinados como están en este momento, no van a querer nunca ser agricultores. Una pregunta, ¿era tan malo el TLC de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos como se dijo en contra, o era tan bueno como se dijo a favor? Miren, el TLC por sí mismo no era ni bueno ni malo. El problema fue cómo se negoció. Y aquí hubieron negociaciones criminales. Por ejemplo, doña Anabel renunció al artículo 5 del Acuerdo de Agricultura, que nadie se lo pedía, ni lo pedían los gringos, y lo renunció a cambio de un puesto en la OMC, en el Departamento de Agricultura de la OMC, donde se fue. ¿Qué contenía ese artículo 5? Hay posibilidades de que el país, cuando hay una cantidad importante de productos, puede ser arroz o cualquier producto agrícola, esté importando, el Ministerio de Agricultura y Ganadería podría aplicarlo sin que fuese una medida que fuese recurrida ante la Organización Mundial de Comercio. Y en ese caso específico para Estados Unidos se renunció. Y cuando se le preguntó a Abel Pacheco, dijo, bueno, es que a mí ni siquiera me consultan esas cosas. Y nunca estuvo en la mesa de discusión, nunca se llegó al planteamiento. Entonces a mí me parece que el TLC lo que el TLC no funcionó mucho, porque después de eso inmediatamente entró en crisis Estados Unidos, y después la economía, el intercambio con Estados Unidos ha sido muy pequeño, y que las empresas finalmente que no se iban a ir siempre se terminaron yendo, y que iban a venir muchas aquí no arreglamos problemas estructurales, entonces no siguen viniendo. Entonces a mí me parece, a mí no me gusta mucho sentarme a hablar del TLC, porque ya es tiempo pasado. Yo pienso que ahora tenemos que hablar hacia futuro. A mí no me gustó el TLC. Desde ese momento yo me separé de Oscar Arias. Yo era el más seguidor de Oscar Arias, iba a tomar café con Oscar Arias y voté por Oscar Arias, aunque él no lo crea. Hasta tocayos.
Sí, decía que no había Oscar malo, y le digo yo, el único malo es vos. Terminé la amistad de muchísimos años con Oscar, con el TLC. Sin embargo, me dice, vos no vas a votar por mí, voy a votar por vos para después adversarte en el TLC. Pero bueno, eso ya para mí es una etapa pasada. Ahora vienen nuevas etapas, nuevas cosas en las que tenemos que trabajar. 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Aquí tenemos varias preguntas, algunas tienen que ver con la primera pregunta, así que no voy a volver al tema del diputado Vargas, ¿verdad? Porque aquí la cosa está como que arde, pero bueno, aquí hay preguntas como estas. ¿Qué opina del aporte de empresas como las agroindustriales de Walmart? Walmart es una tragedia. Está triangulando a los productores y a las cadenas industriales, y me parece que el gobierno tiene que meter mano en Walmart y tiene que sentar a Walmart en la mesa y decirle, aquí en Costa Rica usted opera no como en México o en otros lugares, aquí opera bajo una democracia, y a mí me parece que tiene que tener normas éticas de comportamiento y de conducta. Vivi Vargas lo reta, don Oscar, dice que cuando quiere que visitemos Chires, quiero verlo reunido con ellos. Vamos, es cuestiones de que nos diga. Mi teléfono 8703-4452, desde Corporación podemos ir y ver lo que se está haciendo. A mí me parece que es una tragedia, es una pena lo que se ha hecho con muchos de los productores pequeños que producían arroz Spec en laderas, en socolas. Me parece que eso debe volver. Rolando estuvo haciendo un esfuerzo importante con algo de los CEPROMAS y otras cosas que se quisieron hacer en aquel momento, después de la crisis alimentaria del 2007. Eso tiene que retomarse. Ese es el papel de un Estado que tiene que darle condiciones a gente que se ha quedado fuera del sistema. Y a mí me parece que en esos temas el Estado costarricense tiene un papel preponderante. A mí me gustaría que ahora hablemos un poquito del tema del déficit fiscal, porque a ese tema se las trae. Y yo, lejos de ver que esto es un gran problema, estoy muy contento porque me parece que esto nos va a generar el espacio para empezar a discutir por el fondo la Costa Rica que nosotros necesitamos heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Aquí todo está mal, y decía don Pepe, no se arregla hasta que no se arregle todo. Bueno, ¿y cómo se arregla, don Oscar? Porque ahorita nos va el tiempo. Entonces, aquí el gran debate es, para arreglarlo en serio, habría que tomar decisiones muy duras, sí, para arreglarlo en serio. Y nadie se atreve a poner el cascabel al gato. Miren, a mí me parece... Un minutito, sí. Tenemos 2 llamadas, y en Facebook nos dice Viviana Marcela Hernández, quisiera que me informen qué ha pasado con la declaratoria de emergencia nacional de la sequía por parte del gobierno, Guanacaste. Buenas noches, ¿quién nos llama? Buenas noches, compañero. ¿Quién habla? Humberto Murillo de Sabanilla, para servirle. Adelante, don Humberto. Mis respetos para el señor que está hablando, lo apoyo al 100% en todo lo que ha dicho. Habla sin pelos en la lengua, muy directo, muy nacionalista. Desea ver que apoya y conoce al país, y le pido por favor que nos ayude en el robo que nos hacen con la gasolina, con el agua y con la electricidad. Ayúdenos por favor. Usted es una persona capaz y se ve que es una mujer, es una persona solvente en su moral. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Humberto. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla? Sí, buenas, Edwin Arce. Don Edwin, adelante. Yo quería referirme a la posición del señor Roberti de que si es mejor dejar la agricultura de lado y dedicarnos a otra cosa. Yo quiero preguntarle a este señor si él está consciente de que a qué se van los costarricenses a Estados Unidos, si no es a mantener la mano de obra en la agricultura del sistema gringo, porque el sistema gringo nunca ha renunciado a la producción agrícola, y en eso basa su economía, porque nosotros tenemos que ser tan entreguistas con gobiernos liberacionistas como los de ustedes, que ustedes defienden a ultranza, y a seguir vendiéndonos espejitos iguales. O sea, seamos más serios. Muchas gracias a don Edwin por su llamada. Tal vez nada más para aclararle a don Edwin, no es mi posición, yo nada más le hice una pregunta a don Oscar. Tenemos otra llamada, ¿quién nos habla? Francisco Payas, caballeros, ¿cómo están? Don Francisco, adelante, por favor. Yo comparto también con don Oscar, nada más que hay aspectos importantes que hay que tomar en consideración, y considero personalmente, y que conozco un poco del tema y trabajo en negocios, a uno le extraña que gente tiene fincas, que se ha dedicado durante muchos años a la agricultura. Hoy llega uno a una feria del agricultor y se encuentra a un colombiano vendiendo lechuga, y se encuentra a un venezolano vendiendo elotes, y se encuentra a un panameño, a un salvadoreño, o un guatemalteco vendiendo frijoles y arroz. Nosotros los costarricenses hemos perdido parte de esa parte que decía el caballero don Oscar de nacionalismo, y hemos entregado nuestras tierras a terceros que vienen con muy buena gana a trabajar, que vienen
muy buenos intereses de trabajar y nos hemos dedicado a estudiar, a profesionalizarnos, a buscar una carrera técnica o profesional o científica y hemos abandonado los campos y se los hemos dejado a otros que vienen con buena voluntad, repito, a trabajar. Entonces, muchísimas gracias a don Francisco Fallas, dice don Marvin Vargas en La Hora que Ortiga en Facebook. Robert, si se le sale el veneno, sea objetivo, si tiene un programa de crítica. No, soy tan objetivo que me parece que los que hablan tanto son muy cartagos, digamos, son muy de San José, no son los productores, que son los que están realmente sufriendo. Entonces los de San José es muy fácil, vayamos a producir y pongamos a los agricultores a producir y no cedamos el campo. Muy lindo decirlo en San José, hay que lo digan los productores nacionales. ¿Se ortigó? Sí, sí, rico. Bueno, mire, yo le respondo a Roberto cuando preguntó que qué hacemos con la agricultura. A la agricultura hay que tecnificarla, me parece que las universidades deben de trabajar mucho en investigación y transferencia. Me parece que nosotros debemos certificar la producción de pequeños y medianos y venderla diferenciada. Me parece que hay elementos, el país tiene condiciones para poderlo hacer. Me parece que nosotros no debemos renunciar a la comida. Ningún país que haya estado en guerra, sea Alemania, la Unión Europea, Japón, Canadá, Estados Unidos, va a dejar que la agricultura se la maneje en otros países. En tiempos de guerra, discúlpenme, la comida es tan importante. Usted las balas las hace de una semana para otra. Los granos de arroz y los de frijoles, ¿Está pensando en una guerra? No, discúlpeme, a mí me parece que... ¿Cuál es la guerra? La guerra es una guerra permanente, es una guerra económica. Bueno, es una guerra económica y tenés que tener las condiciones de la reserva alimentaria para poder... Fíjese usted que la gente no sabe que Costa Rica tiene que tener por obligación entre 2,5 y 3 meses de reserva alimentaria de arroz y debe tenerla en las bodegas, ¿verdad? Pero la mayoría le importan. Bueno, no importa, a veces hay que importar y a veces hay que producir. Me parece que el equilibrio es el que te permite tener la posibilidad de llevar un balance entre lo que significa la producción externa y la producción interna. Sin embargo, en el TLC con Estados Unidos nos metieron un contingente de un arroz que ahora no lo quieren ni las industrias porque cocina horrible, masudo y se pone hediondo. Entonces el arroz que vale la pena está viniendo de Sudamérica, pero viene en otras condiciones de competitividad, por ejemplo, de los argentinos, con una situación complicada del tipo de cambio y de la pobreza uruguaya. Y la ministra dice, es que Uruguay produce 9 toneladas. Sí, los uruguayos vinieron aquí hace poco y están arruinados también, porque producen solo una cosecha al año. La agricultura necesita un respaldo a nivel general, y en Costa Rica, por supuesto. Entonces ¿subsidios? Me preguntaron, subsidios no necesariamente. Necesitamos condiciones. Por ejemplo, tasas de interés. Rolando, hagan algo por esa banca de desarrollo. Yo sé que ustedes están dispuestos, pero aquí es una estafa que se hiciera la apertura de las cuentas corrientes del banco, de las cuentas bancarias del del sistema bancario nacional, y hay 350 millones de dólares que han venido jineteando los organismos financieros y los bancos y no los han puesto a disposición. Rolando, ¿usted es testigo de eso, sí o no? Sí. Entonces no se puede seguir en ese jineteo. Es una barbaridad, es un descaro financiero. Y me parece que aquí los diputados que se opongan habrá que ir a meterle juego. ¿Por qué? Porque a mí me parece que hay que volver a que el banco le preste en condiciones de tasa, plazo y garantías que correspondan. Pero volvemos a lo mismo, Oscar. Usted dice, en el caso del arroz, que es la gran duda que me quedó a mí, usted dice que hay 5 empresas que monopolizaron eso. No quiere dar los nombres, porque no los ha querido dar en ningún lado. Y aquí la gente reclama y dice, no, Oscar no da los nombres. Y entonces, ¿será que está trabajando la gente, el pequeño productor, el pequeño agricultor, sacrificándose para darle ese producto a ese que se está enriqueciendo a esas 5 empresas? Sí. El cambio del CNP, cuando el CNP decidió dejar de comprar granos, aquí en este país se cambiaron las reglas del juego. Y a mí me parece que ya yo dije una de esas empresas grandísimas que me parece que hay que ponerle coto, y es Walmart. Pero hay 4 industrias grandes que ustedes las conocen y las van y las buscan ahí con arroz. ¿Cuáles son las 4 industrias más grandes? Y no es porque se están haciendo supermillonarias, pero son las que controlan y al final le dicen al agricultor si pueden o no, efectivamente. Entonces, me parece que hay que establecer, no solo en el tema de arroz, me parece que hay que trabajar en una cultura de producción agrícola sostenible en condiciones de huella de carbono, en condiciones de valor agregado, en condiciones de calidad, de inocuidad,
para que los costarricenses tengan el derecho de consumir Don Oscar, un producto nacional y de alta calidad. Una pregunta, perdón que me meta así porque ya Sí, casi nos va el tiempo. yo sé. ¿Y por qué todo el mundo habla de los productores y se preocupa de los productores y nadie habla de los ganaderos? Porque ahora la carne se compra, se importa y entonces los ganaderos no tienen derechos. Cuando nosotros hablamos de productores... No habla usted, pero es que la gente en general habla sobre los productores. Y me parece que los ganaderos, inclusive aquí hay una cosa que está cayéndose y me parece que el ministro de Agricultura va a tener que trabajar mucho en eso, y es la posibilidad de hacer un acercamiento entre Montecillos y Dos Pinos para que puedan trabajar la carne. A mí me parece que este es un país productor de carne y de excelente calidad de carne, no solo en carne de res, en carne de cerdo, en carne de pollo. Me parece que hay una voluntad, y yo quiero, porque se nos acaban los tiempos, decir que de este gobierno nosotros encontramos una gran voluntad de ayudarle al productor. Cuando uno le dice cómo le van a ayudar, empiezan a patinar. Bueno, hay que ayudarles a aterrizar las cosas, ¿verdad? A veces no es fácil, ¿verdad? Un día estos me decían unos agricultores, mira, es que esto se me parece como a un bus, ¿verdad? Que los que están montados en el bus no saben cómo manejar mucho el bus, y abajo hay un montón de gente que sabe y tiene licencia y quiere ayudar, pero como que todavía no se logran poner de acuerdo. A mí me parece que el tema fiscal que hablaban ustedes, y que me parece que aquí hay que gastar menos y hay que recuperar más. Este país, a como va, no va para ninguna parte. Aquí no hay plata para hacer inversión, para hacer carreteras, para hacer puentes, para hacer la infraestructura que hay que hacer. Pero, don Oscar, el 85% se gasta en salarios. ¿Qué Sí. significa? ¿Quitar gente? ¿Dejarlos sin empleo? Bueno, es que no necesariamente solo son los empleos. Mire, aquí me parece que Rolando, que ha estado en la función pública, sabe que hay una gran viajadera de los ministros y funcionarios intermedios, y que van para acá y que van para allá y que van con viáticos y que van con... Bueno, cuando yo estuve en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, había una persona que tenía 3 doctorados y los había sacado en tiempo. Se llamaba Rebeca. Rebeca, eran beca y beca. Y entonces claro, tenía 3 doctorados. Bueno, entonces significa que tenía 12 años de estar estudiando en el exterior con becas. No, me parece que el país no está para eso. Cuando yo veo las pensiones de algunos y veo los salarios de algunos funcionarios de alto nivel, critican mucho a los diputados, y a mí me parece que la prensa ha criticado mucho a los diputados. Yo fui uno de los que siempre me dije que cuando la Nación me criticaba, digo yo, algo bueno estoy haciendo para que me critique la Nación. Porque la verdad es que a la Nación le ha gustado desacreditar la clase política. Sí, don Oscar, dice Micael Cael, lástima que el tiempo se va volando con un programa tan bueno. A esta hora la gente dice las cosas ya obstinadas del día y son más claros. Otra persona dice que no se diga que hay agua porque en Santana, Belén no hay agua y en otros lugares. Y es un tema que hay que hablar del agua y de la privatización del agua y la resolución de la ONU sobre el derecho al agua como derecho fundamental. Dice Reiner Carvajal, don Oscar Campos, ¿cómo va el comando de Rolando Araya y la campaña? ¿De Rolando? ¿Quién dice que...? Ahí está. No he estado en lo absoluto en este momento en ninguna actividad política proselitista. Ahí vi a un grupo reunidos ahí en estos días socialdemócratas, y vi a un grupo de compañeros muy connotados y amigos, ¿verdad? Pero los vi en Facebook. Me parece que no es el tema, no es el momento de hablar de campaña electoral ni de candidaturas a nada. Me parece que es momento de hablar del país, de la necesidad de que hay que ponernos de acuerdo, de que hay que trabajar. Me parece que el gobierno va a tener forzadamente que apretarse la faja y poner sobre la agenda temas de profundidad que posiblemente no querían tocar, muy rápidamente van a tener que tocar. Y a mí me parece que los costarricenses están exigiendo que hayan cambios profundos. Bueno, al diputado Vargas Araya, que nos está escuchando, le gustó y retuiteó esa frase que usted dijo: estoy más contento con el nuevo gobierno que con el anterior. ¿Cuál diputado? El diputado Vargas Araya, don Ronald. Ronald Vargas, que hoy ha sido invocado reiteradamente. Ronald, no se me arrugue, y yo espero más dinamita legislativa de los diputados de los pueblos. A mí me parece que aquí hay que sacudir los peleros, decía mi tata. A mí me parece que hay que sacudir cosas. Y yo particularmente quiero decir,
quienes hemos estado y en la función pública como diputados o como funcionarios de un gobierno, en el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería, siento que hay como un compás de espera en el que se puede construir. A mí me parece que en estos días la gente ha sido muy fatalista con la calificación de Moody's, y a mí me hace mucha gracia porque yo le he seguido mucho la crisis norteamericana de las calificaciones, cuando las burbujas inmobiliarias de Estados Unidos, y esos Moody's estaban y calificaban excelente a todas esas compañías. Pero a mí me parece que sí hay necesidad de tomar el toro por los cuernos, y va a haber que entrarle al tema. Y yo este año veo que antes de fin de año la discusión de presupuesto, Rolando, me parece que es apenas el tema como calentamiento. Y calentamiento está aquí porque la gente está pidiendo hasta otro programa con usted, don Oscar, porque aquí estamos. No, pues que con mucho gusto vengo cuando tengamos que hablar un poco es que hay que recortar en mucho, economizar. Decía mi papá, cuando la situación está dura, hay que trabajar más. Y la situación está dura. El problema aquí es la segunda parte de lo que decía el papá de don Oscar, José Ángel Gómez. Buenas noches, amigos que Ortigan. Quiero decirle que no es que no queremos trabajar, es que los empleadores le temen a las cargas sociales. Y en tiempo atrás el Estado cargó con todo, especialmente con gente que venía de fuera, hasta sin orden patronal. Bueno, vamos cerrando nuestro fuego cruzado. Como es evidente, con Oscar Campos hay un disfrute porque los temas van y vienen y no tiene problemas de jugar en el área pequeña, en el área grande, de portero, de defensa. Vamos con el cierre de Fuego Cruzado y venimos con el tarjetazo de la semana. Esto fue Fuego Cruzado. El tarjetazo de la semana. Es momento de agudizar el ojo crítico y ver dónde están las faltas. El tarjetazo de hoy es verde y es para el Tribunal Ambiental Administrativo, un órgano poco conocido, de poca gente, con una mística enorme, y que le corresponde enfrentar algunos de los temas más difíciles, como el de la carpintera, por ejemplo, y decir: no construyan, no desarrollen, no pongan en peligro su vida. Hay institutos, en el sentido jurídico, de la administración pública, poco conocidos y que son determinantes para que vivamos de buena manera. Hoy es tarjeta verde para el Tribunal Ambiental Administrativo. Esto fue el tarjetazo de la semana. Bueno, amigas, amigos, cerramos nuestro programa de esta noche. Les enviamos un saludo hasta el sur profundo de nuestro país, hasta el norte, en el sur con nueva legislación, en el norte con esperanza, a las costas, al Valle Central, a los caminos, trabajos, conductores, mujeres, jóvenes que nos escuchan, y que nos asombra que a esta hora haya gente joven reportando sintonía y ortigando con nosotros. Nos despedimos con profunda gratitud esta noche con la colaboración de... Vamos a ver, se me extravió. Y saludamos a Carlos Villalobos, allá en la zona norte del país. Sí, que nos envía Villalobos Arias. A Carlos Villalobos nos Arias. Está escuchando, dice. Gracias a Cristian Aguilera, a Mila Cuesta, Rodolfo Chacón, a Marco Ramírez, Carlos Roversi y Rolando González. Nos despedimos en la hora que Ortiga, Eric Sojo, Rigo González y Olman Rímola, que nos meten el hombro de una manera determinante en redes sociales. Y próximo lunes, Rafael Ortiz Fábrega, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana, uno de los protagonistas del encuentro de hoy. Y el siguiente jefe de fracción será don Gerardo Vargas Varela, jefe de fracción del Frente Amplio. Así es que vamos poniendo lo que llamaríamos en una buena cantina una surtida completa. Nos vamos. Buenas noches.